Shalom, bendiciones, ¿cómo estás? Yahweh te bendiga. Shabbat Shalom para todos. Estamos conectados a través de Facebook, a través de Instagram, Ministerio de Hacienda Antigua de las Naciones, Pastor Eric Tiseira. Damos gracias a Yahweh por este tiempo. Y vamos a tener hoy un estudio muy especial, un mensaje que va unido con el mensaje que tuvimos días atrás con respecto a antes de la creación de la tierra. Estamos ya en una serie de estudios que comenzamos días atrás y son 4 mensajes que van unidos, que son mensajes tremendos de parte del Padre, que nos está ministrando, nos va a bendecir muchísimo, y este es el segundo. Así que buen reposo, Shabbat Shalom para todos, Yahweh les bendiga, bienvenidos una vez más. Así que vamos a comenzar y vamos a hacer una oración, vamos a hablar con el Padre, vamos a entregarle este mensaje a Él para que nos hable, nos ministre una vez más a través de su palabra, a través de su espíritu, su ruaj, y que podamos entender este mensaje que es uno de los más importantes dentro de la Torá, dentro de la palabra de Yahweh. Así que acompáñame en oración. Gracias, Padre, te damos por este día de reposo. Gracias, Padre, por tu misericordia, por estar con nosotros. Gracias, Padre, por el Ministerio de Hacienda Antigua, por cada hermano, cada hermana que están hoy escuchando este mensaje, por el ministerio, por todos los hermanos que forman parte del ministerio. Gracias, Yahweh. Yo te pido que puedas hablar, ministrar a tu pueblo, a tus hijos, todo aquel que escuche por primera vez este mensaje, que pueda ser de luz, de bendición, que pueda traer esperanza, que pueda traer claridad para poder entender el verdadero evangelio de Yahshua, el verdadero evangelio de tu Hijo, tu plan divino de salvación. Gracias, Padre, te damos y abrimos nuestro corazón para que tu palabra pueda ser predicada en esta hora. En el nombre de Yahshua te damos gracias. Amén. Amén. Entonces, el mensaje de hoy se llama el Evangelio completo de Yahshua. El Evangelio completo de Yahshua. Este es el segundo mensaje de la serie de estudios que comenzamos hace unos días atrás, que se llama la predestinación. El mensaje del martes fue un mensaje realmente de mucha bendición, donde el Padre nos habló, nos enseñó y que pudimos entender muchísimas cosas de cómo Yahweh predestinó a sus hijos, a sus escogidos, cómo Él eligió a sus hijos antes que la tierra existiera. Y el mensaje de la predestinación, titulado antes de la creación de la tierra, es un mensaje muy, muy importante de estudiar y de conocer. Si no lo estudiaste, si no lo escuchaste, ahí en el muro del Facebook lo puedes encontrar, en Instagram también, Eric Tiseira, Ministerio de Hacienda Antigua, y también en el canal de YouTube podés encontrar ese mensaje que es de gran bendición. El mensaje de hoy va unido con ese mensaje, con el mensaje antes de la creación de la tierra. ¿Por qué? Porque hoy vamos a entender por qué Yahshua murió, por qué murió en ese madero, por qué murió en esa cruz. Ahora vamos a estar hablando un poquito de ese tema. Vamos a estar también estudiando para quién murió. ¿Para quién? Si murió para toda la humanidad, murió por algunos, murió por alguien específico. Vamos a entender bien el verdadero evangelio de Yahshua. Este mensaje es un mensaje que todo pastor, todo maestro, todo roé, moré, pastor, maestro en hebreo, tiene que escuchar. Tanto en congregaciones cristianas, mesiánicas, diferentes tipos de denominaciones. Este mensaje es un mensaje que todo hermano, todo líder, todo pastor, todo hijo de Yahweh tiene que escuchar y tiene que estudiar. ¿Por qué? Porque en este mensaje vamos a entender
el evangelio completo de salvación. Muchos de nosotros, venimos de diferentes iglesias, denominaciones, donde la iglesia cristiana ha predicado el evangelio de Cristo o de Jesús de una manera incompleta. ¿Y por qué digo esto? Porque la escuela cristiana, la teología cristiana, los seminarios cristianos han adoptado una educación, una formación griega, donde los griegos en sí enseñaban el evangelio de Yahshua en una manera incompleta. ¿Pero por qué? Porque Roma intervino en los primeros siglos, específicamente siglo III, siglo IV, a través del emperador Constantino, a través de diferentes en sí reuniones, conciliaciones romanas, y donde fueron cambiando la verdad de Yahweh, fueron cambiando la Torá, fueron cambiando verdades escritas de Yahweh en su palabra, y fueron cambiando el evangelio. Entonces nosotros, la mayoría de nosotros, hemos adoptado una doctrina del evangelio de Yahshua, porque ese es el verdadero nombre, correcto nombre en hebreo. Tenemos que entender de que el evangelio que nos enseñaron no estaba completo. Y hoy vamos a descubrir, hoy vamos a entender el verdadero evangelio completo de Yahshua, que es hebreo, es un contexto hebreo. Porque en el cristianismo nos enseñaron que Cristo murió por todo el mundo, que Cristo murió primero para los judíos los rechazaron, entonces la salvación llegó a los gentiles. Y tenemos que entender de que esa salvación llegaría a todo el mundo por medio del sacrificio del Mesías, pero a los judíos rechazar la salvación, porque muchos enseñan de esta forma, a los suyos vino y los suyos lo rechazaron, vino la salvación a los gentiles. Y que el Mesías, cuando regrese por segunda vez, va a venir a buscar una iglesia santa y sin mancha. Y hoy vamos a descubrir que las escrituras realmente en el hebreo no enseña esto. Tanto el Nuevo Pacto como el Antiguo no enseña realmente las escrituras ese evangelio. Por eso es un evangelio incompleto. Y hoy vamos a descubrir el evangelio completo de Yahshua y vamos a entender muchas verdades. Y esta palabra, este mensaje, este estudio que vamos a escuchar hoy nos va a ayudar a restaurar en sí nuestra predicación. Nos va a ayudar a restaurar las enseñanzas que nosotros venimos teniendo y en sí evangelizar. Porque durante mucho tiempo nosotros hemos predicado y evangelizado según nuestro conocimiento, según lo que nos han enseñado, pero a través de este mensaje Yahweh nos va a transformar, nos va a restaurar y a través de su Ruá vamos a poder corregir. Entonces vamos a comenzar. La palabra evangelio en el hebreo es besorá. La palabra evangelio en el hebreo es besorá, que significa buenas noticias, buenas nuevas de salvación. Un mensaje bueno, un mensaje de bendición. Eso es la besorá de Yahshua. El nombre del Hijo de Yahweh, Yahshua, significa el yo soy salva. Yahshua es el yo soy. El yo soy salva. ¿Por qué? Porque Yahweh trajo la salvación por medio de su Hijo. Y eso lo hemos ya visto en muchos mensajes que he dado. Entonces cuando hablamos de la besorá de Yahshua, el evangelio de Yahshua es las buenas nuevas de el yo soy que trajo salvación por medio de su Hijo. Entonces, cuando hablamos del evangelio, necesitamos entender bien la historia del pueblo de Israel. Para entender el evangelio completo de Yahshua, necesitamos entender la historia del pueblo de Israel.
Y en estos minutos que vamos a empezar a estudiar, voy a contar toda la historia del pueblo de Israel. Y voy a enseñar las malas traducciones que hicieron a la escritura en la Reina Valera, que fue traducida por hombres romanos, hombres que tenían doctrinas erradas, doctrinas paganas, como Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Ellos hicieron la famosa versión Reina Valera. Entonces vamos a ver algunos errores que nosotros adoptamos en las iglesias, nos han enseñado y que nos han distorsionado el evangelio de Yahshua. Entonces cuando hablamos de Besorá, estamos hablando de buenas noticias, un mensaje de salvación, un mensaje de bendición. Ahora, ¿por qué un mensaje de salvación? Porque Yahshua viene a morir por ¿quién? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Yahshua claramente dijo, no he venido solamente por ustedes ovejas, he venido por otras ovejas. Yahshua vino a morir en ese madero con un propósito, por alguien específico, y hoy lo vamos a descubrir. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras, cuando estudiamos desde Génesis a Apocalipsis, desde Bereshit hasta Idgalú, toda la Biblia, y lo miramos en un panorama completo, lo que vemos nosotros es una familia. Cuando estudiamos la Biblia, las Escrituras en general, la conclusión que vemos que Yahweh determinó sobre la Escritura es una familia. Es decir, un padre, un hijo y una novia y futura esposa. Y también dentro de ese padre, de ese hijo, de esa novia, futura esposa, hijos. ¿Por qué? Porque cuando Yahweh determinó la creación en Bereshit, en el principio de Yahweh salió Aleph Tav, y a través de Aleph Tav creó los Shamaim y la Aretz, los cielos y la tierra, Él determinó que en su creación de la tierra y su máxima creación dentro de la tierra, que era el hombre, Él quería formar una novia y una esposa para su hijo. Pero para entender estas verdades necesitamos estudiar toda la Biblia. El gran error que muchos teólogos, profesores, pastores de muchas congregaciones, institutos bíblicos, mundialmente hablando, el gran error de lo que han hecho en esos seminarios y estudios bíblicos es estudiar solamente el Nuevo Pacto. Pasar por encima del Antiguo Pacto, y eso es un gran error. Porque necesitamos primeramente estudiar el Antiguo Pacto y luego el Nuevo para entender toda la Biblia. Si estudiamos solamente el Nuevo, estaremos incompletos en conocimiento y revelación de la palabra de Yahweh. Si estudiamos solamente el Antiguo, también estaremos incompletos. ¿Por qué? Porque el Antiguo Pacto en sí está en parte completo, pero en parte incompleto, porque falta el Nuevo. Entonces los dos pactos son importantes. Y cuando hablamos de que Yahweh determinó desde el principio formar una familia, tenemos que entender que la primera palabra que Yahweh usó de Bereshit es la Bet. Y la Bet en hebreo significa casa u hogar. Es decir, que cuando Yahweh determinó un principio sobre la creación, Yahweh determinó un hogar, una casa, una familia. Y nosotros tenemos que saber que Yahweh ama, que Yahweh bendice, Yahweh respeta a la familia. Y lo que Satanás está buscando ya de hace mucho tiempo y lo está alcanzando hoy en día es destruir la familia. Destruir matrimonios, destruir relación de padre e hijos, hijos con padre,
y esas cosas van a suceder. Pero tenemos que entender que Yahweh desde el principio, Él determinó crear una familia. Por eso, a través del sacrificio de Yahshua, de ser creación, el ser humano pasó a ser adoptado como hijo de Yahweh. Y cuando estudiamos toda la escritura, específicamente el antiguo pacto, Yahweh decide crear un pueblo, una nación, decide crear en sí una novia para su hijo. Y la pregunta es, ¿dónde está Yahshua en el antiguo pacto? Está con el Padre, porque Yahshua está desde el principio. Yahshua mismo dijo, yo soy igual que el Padre, desde el principio. Yo soy el primero y el último, el principio y el fin. Todo lo que Yahweh hizo en la creación fue para su Hijo, lo que se ve y lo que no se ve. Entonces, ¿qué hace Yahweh? Yahweh crea a Adán a imagen y semejanza. Imagen de su Hijo, semejanza en intimidad de Yahweh con su Hijo, para que Adán caminara en el huerto del Edén. Pero Satanás, siendo astuto, hizo pecar a la mujer y la mujer compartió ese pecado a Adán y a través del pecado de Adán todo cambió. Yahweh, sabiendo esto, sabiendo todo, porque Él sabe todo, conoce todo, Él, a través de Adán y Eva, permitió una generación, un ADN, una genética, una cera, que marcaría una diferencia de otras. Caín mata a Abel, Abel era alguien escogido de parte de Yahweh, pero Yahweh le da otro hijo a Adán y a Eva, le da Set. Y de ahí comienza una nueva generación, hasta que llega a un hombre llamado justo, llamado Noé, donde Yahweh lo usa y a través de Noé, su descendencia, viene Taré, y de Taré viene un hombre llamado Abraham. Yahweh lo escoge a este hombre, y estoy haciendo un resumen de lo que es la Torá, y es importante que entiendan esto, porque este es el principio del evangelio de Yahshua. Cuando vemos que Yahweh escoge a Abraham, lo saca de la tierra babilónica, pagana, y le dice, vas a cruzar del otro lado del río, y de ti haré una gran nación. La descendencia que vas a tener va a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo, y vos te vas a llamar hebreo, porque la palabra hebreo significa del otro lado del río. Yahweh lo sacó de una tierra y lo mandó a otra. Y le dijo, vas a dejar a tu familia, vas a dejar a tus seres queridos, porque yo tengo un propósito en tu vida. Y así sucedió, Génesis 12. Yahweh escoge a Abraham, le cambia el nombre. Abraham en hebreo significa padre de nación, le pone padre de naciones a Abraham, y Yahweh comienza a tratar con él. Yahweh le da una promesa a él por medio de su esposa, que tendría un hijo. Y su esposa, siendo ya avanzada de edad, era estéril. Y Yahweh hace un gran milagro sobre la vida de su esposa. Vemos que Yahweh, al tiempo que él le dio esa palabra y lo profetizó, vino ese hijo de la promesa llamado Isaac. Pero ¿qué es lo que sucedió? Sara, su esposa, siendo estéril, no esperó el tiempo de Yahweh y le dijo, ¿por qué no tomas una mujer? Porque dentro de la ley de Hammurabi, era una de las leyes muy popular en ese tiempo, en la antigua Babilonia, podías tomar otra mujer si tu primer mujer no podía darte hijos. Entonces vemos que en Génesis 25 toma Abraham a una mujer llamada Agar y tiene un hijo, pero es un hijo de la carne y no un hijo de la promesa. No era la promesa de Yahweh. Y tiene un hijo llamado Isaac. Y Yahweh
todo lo que promete lo cumple. Entonces vemos que viene Isaac y Abraham tiene dos hijos, Isaac y Jacob. Y vemos, Isaac e Ismael. Y vemos que luego Yahweh ordena a Abraham decirle a la mujer que él tuvo como esposa, Agar e Ismael, que vayan por otro camino, por el desierto. Y nosotros sabemos que la descendencia de Ismael surgieron los árabes, los turcos, todos los que hoy viven en el desierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yahweh le da la promesa por medio de Isaac. Luego Isaac crece teniendo una relación con Yahweh y Isaac tiene en sí dos hijos. En Génesis 25, Isaac tiene dos hijos, específicamente llamados Esaú y Jacob. Esaú y Jacob, desde el vientre de la madre, ya tenían conflictos, ya se peleaban. Y la bendición de Yahweh iba a reposar sobre Esaú, pero Esaú vendió su primogenitura, vendió su bendición, vendió la bendición de Yahweh por un plato de comida. Jacob, siendo engañador, mentiroso, porque eso es lo que significa el nombre Jacob, engañó a su hermano y él dijo: ahora la bendición de Yahweh es mía. De tal manera, vemos que Génesis 25, Génesis 37 y 35, podemos ver la historia de Jacob, que Jacob luego lucha por la bendición. Yahweh justo manda un ángel, pelea con el ángel y Yahweh termina bendiciéndole a Jacob. Yahweh iba a bendecirle a Jacob, pero no era el tiempo que Yahweh lo tenía que darle la bendición. Y Jacob, siendo bruto, siendo una persona bastante complicada, quiso pelear por la bendición y Yahweh se la dio, pero en sí le marcó en su cuerpo una señal donde le sacó la coyuntura de la cadera y él quedó rengo hasta que llegó la hora de su muerte. ¿Por qué? Para que él no se olvidara que no era de la manera que él quería las cosas, sino es de la manera que Yahweh quiere. Entonces de Abraham viene Isaac, de Isaac viene Esaú y Jacob. Jacob toma la bendición de Yahweh y Yahweh decide que a través de Jacob vendrían a formarse las 12 tribus por los 12 hijos de Jacob, que sería el nacimiento del pueblo de Israel. ¿Qué hace Yahweh? Le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel. Israel significa el que mira al Creador. Eso significa Israel. Para que entiendan el significado de Israel. El que pone su mirada, el que en sí pone su vida, su mirada en el Creador, en Yahweh. Entonces, a través de Jacob comienza a Yahweh a hacer una nación. Comienza a tener hijos y entre ellos uno marcaba la diferencia: José. José era un soñador, era un hombre que Yahweh le hablaba en sueños y que los hermanos mayores le tuvieron envidia y lo terminaron engañando. Lo vendieron como esclavo. Lo quisieron matar, pero Yahweh no lo permitió. Y José, siendo un esclavo, fue a Egipto. Luego Yahweh empezó a tratar con José y empezó luego de un desierto que él pasó, que estuvo preso, Yahweh empezó a usarlo. Yahweh empezó a levantarlo. Llegó a ser el gobernador de Egipto, un hombre muy importante, con poder, con autoridad. Y Yahweh, siendo tan creativo y tan paciente en su obra, él permitió que todos sus hermanos vayan a buscar alimento a Egipto. ¿Para qué? Para encontrarse con su hermano. Se enteran que era su hermano, manda a llamar a su padre y José decide que sus hermanos y su padre Jacob vivieran en Egipto. ¿Por qué? Porque en la tierra prometida que Yahweh le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob,
estaban pasando hambruna, estaban pasando necesidad. Y espero que me sigas la historia, porque necesitamos conocer la historia para encontrar el verdadero evangelio de Yahshua. Entonces Abraham es escogido por Yahweh, a través vino Isaac, donde Yahweh probó también a Abraham su fe, donde él le ordenó que le quitara la vida a su hijo como sacrificio, pero Yahweh estaba probando su fe. De Isaac vino Jacob y Esaú. De Jacob vinieron los 12 hijos que fueron las 12 tribus de Israel. Y de José sucedió que, siendo el gobernador de Israel, ¿qué hace Jacob? Ya de avanzada edad, llama a José y le pide a sus 2 hijos que vengan. Y Jacob le dice: quiero bendecir a tus 2 hijos. Y esto está en el libro de Génesis capítulo 48. Y le dice: quiero bendecir a Efraín y a Manasés. Efraín era el menor y Manasés era el mayor. ¿Qué hace Jacob? Cruza las manos. Y pone la mano derecha sobre Efraín y la mano izquierda sobre Manasés. Y él profetiza de parte de Yahweh y dice: el menor será el más grande y el mayor formará muchas naciones. Pero el menor será el más grande. ¿Y qué sucedió? José no le gustó, no lo entendió. Le dijo: padre, te estás equivocando porque Manasés es el mayor. Y él dijo: no, yo sé lo que hago. ¿Qué sucedió ahí? Efraín, que era el menor hijo de José, y Manasés el mayor, representaban las 2 casas de Israel, lo que sucedería después de cientos y cientos de años más adelante. Efraín representaría 10 tribus y Manasés representaría Judá y Manasés. Y ahora vamos a llegar a esa historia, en el tiempo de Salomón. Por eso es importante entender este suceso. ¿Por qué? Porque Jacob, a través del Ruach, profetizó lo que Israel sería mucho más adelante, lo que pasaría con Israel. ¿Y por qué Efraín, siendo el menor, profetizó que sería el más grande? Porque Efraín son millones y millones de personas en el mundo entero que hoy están entre las naciones. José no entendió. ¿Y qué sucedió? Murió Jacob y luego murieron los hermanos de José, murió José, pasaron muchos años, el pueblo de Israel, entraron 70 entraron a Egipto entre los hermanos Jacob y sus hijos y su descendencia, y llegaron a ser millones en los años siguientes. Murió José, murieron los hermanos, murió Jacob. ¿Qué pasó? La descendencia de los hebreos se fue multiplicando, fueron cambiando los faraones hasta que vino un faraón y vio que el pueblo hebreo era fuerte y los tomaron como esclavos. Y vemos que en el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, Shemot en hebreo, que significa salida, en Éxodo 1, el pueblo hebreo comienza a tener aflicción y clamar a Yahweh por las promesas que Yahweh le había dicho a sus padres. Es decir, Abraham, Isaac, Jacob. Que a través de esos padres del pueblo hebreo, Yahweh le iba a dar una tierra prometida. Se la dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero Jacob tuvo que salir con sus hijos a ir a Egipto porque se estaban muriendo de hambre. Entonces estaban clamando por liberación. Y dentro de pocos días vamos a celebrar esa celebración, Pesaj, que es la primera fiesta que Yahweh determinó sobre el pueblo hebreo, sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en Éxodo 1 vemos que el pueblo empieza a hacer clamor, oración, tefilá a Yahweh para liberarse de la esclavitud de Egipto. Y ellos decían: vos prometiste que nuestros padres entrarían a la tierra prometida. En Éxodo 2 vemos que Yahweh manda un libertador,
nace Moisés. Nace ese hombre que marcaría la diferencia y sería el líder del pueblo hebreo. En Éxodo 3, Yahweh llama a Moisés ya de grande, teniendo alrededor de 40 años, Yahweh lo llama, se le revela en una zarza ardiente y le dice, en el nombre de Yo Soy, vas a ir a liberar a mi pueblo. En otras palabras, no hay otro Elohe como yo. No hay otro creador como yo. Soy el único. Soy Ejad. Soy uno. Y Yahweh se le revela a Moisés. Y Moisés va. Y va delante del faraón y le dice, soltá a mi pueblo, soltá al pueblo hebreo. Si no lo sueltas, la ira del creador, la ira de Yahweh, los juicios de Yahweh caerán sobre Egipto. Y así fue. Yahweh mandó 10 juicios sobre todo Egipto, 10 plagas, 10 juicios. Y vemos que el último fue la muerte de los primogénitos. Y Yahweh determina que en la última plaga, el último juicio, Yahweh manda el 14 de Aviv, dentro del calendario hebreo, manda a matar un cordero, el 10 de abril manda a matar un cordero y el 14 celebrar Pesaj, que Pesaj significa pasar por alto. Y la sangre del cordero tenía que ser pintada en los dinteles de la puerta, porque el ángel de la muerte de Yahweh pasaría esa misma noche, y todo aquel que no tenga la sangre del cordero en los dinteles de la puerta, el ángel entraría y mataría a todos los primogénitos. Ahí es donde se celebra Pesaj y pan sin levadura, Pascua y pan sin levadura. Entonces vemos que ocurren todos los juicios, ocurre el último juicio, celebran la Pascua y ese mismo mes Yahweh los saca de Egipto. Y esto lo podemos encontrar en Éxodo 12, donde Yahweh determina el año nuevo hebreo, 1 de Aviv, y determina que el día 10 matarán al cordero y el día 14 harán Pesaj. Entonces vemos que en Éxodo 20, Yahweh los saca del desierto, cruzan el Mar Rojo y los lleva al monte Sinaí. Y en Éxodo 20 y en Éxodo 12 vemos que Yahweh manda llamar al pueblo y le dice a Moisés, antes que se presente en el monte Sinaí, que ellos laven sus ropas, que ellos se preparen. ¿Para qué? Para que yo me presente y pueda mostrarles ellos quién soy yo. Entonces en Éxodo 12, Yahweh llama al pueblo de Israel como congregación, como Kehilá, como pueblo. Llama a mi Kehilá, a mi pueblo, a mi congregación. Porque yo soy para ellos como un esposo. No que sea un esposo. Porque muchos se equivocan acá. Yahweh no es esposo de sus hijos o esposo del pueblo de él. ¿Cómo tomó? Ahora, ¿cuál es el contexto de que Israel se presente en el monte Sinaí? Israel se presentó como una novia para Yahshua, su hijo. Yahweh escogió un pueblo a través de Abraham, Isaac y Jacob, y de Jacob las 12 tribus formó el pueblo de Israel, para presentarse delante del Padre y el Padre aprobar a la novia si guardarían los mandamientos, los preceptos para su novio. Cuando uno estudia un poquito la boda hebrea, el padre es aquel que elige a la novia. Ese es el contexto que hasta el día los judíos lo guardan. El padre dice, bueno, ella va a ser tu novia. Ella se va a preparar. Y yo voy a ordenar cuándo ustedes se van a casar. Y así hizo Yahweh. Escogió un pueblo entre todos los pueblos, una nación entre todas las naciones, totalmente diferente para él como pueblo y para su hijo como novia.
¿Qué sucedió en el monte Sinaí? Hubo una ketubá. Ketubá significa un compromiso. Y ahí Yahweh le da los 10 misbot, los 10 mandamientos. Solo a mí me adorarás, solo a mí me servirás. No mentirás, no robarás, no darás más falsos testimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú cumples todo esto, yo seré tu Elohe. Y ellos dijeron, sí, amén. Todo lo que digas, haremos. Esa es una ketubá. Es una preparación delante de Yahweh para prepararse como novia, purificada, santa. Y Yahweh, ¿qué es lo que hace? Hace la ketubá, compromiso con Israel, y Yahweh le da en sí la ketubá en piedra. Y le manda a Moisés ir a buscar las tablas. Cuando Moisés vuelve, ¿qué es lo que pasa? Se encuentra que el pueblo de Israel había adulterado, había fornicado espiritualmente. Y Moisés, siendo el testigo de la novia, del padre, preparándose para el hijo, le agarró un ataque de nervio, agarró y rompió las tablas. ¿Por qué? Porque Israel no estaba preparada para estar con su hijo, con Yahshua. ¿Por qué? Porque cayeron en idolatría. Porque hicieron un becerro de oro, que ese becerro de oro representaba al dios Apis, uno de los dioses más conocidos de Egipto. Y Yahweh se encendió en ira y él dijo, ¿cómo puede ser que hagan esto? Han violado mi pacto, han roto mi ketubá, mi compromiso. Entonces vemos que nuevamente Yahweh manda a Moisés, va a buscar las tablas, pero ese pecado tuvo una gran consecuencia. Entonces vemos que a partir de ahí, Yahweh decide tratar al pueblo de Israel en el desierto, antes que llegara a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Yahweh sabía que el pueblo de Israel iba a romper el compromiso. Yahweh sabe todo. Y empezó a tratarlo con el pueblo en el desierto. Y la mayoría de nosotros conocemos la historia, que el pueblo criticaba, que el pueblo quería volver para atrás, que el pueblo no quería pasar el desierto, y Yahweh, siempre mostrando su amor, su misericordia, le mandaba el maná del cielo, le daba agua en la roca, le daba codornices, le daba carne en medio de un desierto, pero ellos no aprendieron. La primera generación murió, entró la segunda, que eran sus hijos, y Josué y Caleb, a la tierra prometida. ¿Qué es lo que pasó? Moisés cumplió su tiempo como siervo de Yahweh. Yahweh levanta a Josué y entra en la tierra prometida. Muere Josué, vinieron los 12 jueces, y Israel, ¿qué hizo? Cometía pecados. Idolatría, rebeldía, desobediencia. Levantaba un juez Yahweh, hacían lo bueno, terminaba haciendo lo malo. Levantaba otro juez, hacían lo bueno, terminaba haciendo lo malo. Y así, hasta que fue pasando los jueces. Y vemos que luego viene una palabra profética de Yahweh a través de muchos profetas que levantaría en sí un gran rey. Pero el pueblo de Israel, siendo desobediente, rebelde, queremos un rey ya, queremos un rey ahora, queremos un rey, queremos un rey. Y Yahweh dice, bueno, quieren un rey, le vamos a dar un rey. Y escogen a el rey Saúl, que no fue escogido por Yahweh, sino por ellos mismos. Rey Saúl cumplió su reinado hasta que Yahweh dice, bueno, ahora yo voy a levantar un rey sobre Israel, con un corazón conforme al mío, y levanta el rey David. La mayoría de nosotros podemos conocer bien la historia. Y Saúl muere, queda David como reinado. Vemos toda la historia de David hasta que viene Salomón. Salomón viene porque Yahweh permite que viniera Salomón por una mujer que no era de él, que mandó matar a su esposo, pero Yahweh decide que Salomón vendría. Salomón toma su reino.
toma el reino de Israel. Y vemos que Salomón cae de nuevo en idolatría. Cuando vemos toda la historia del pueblo de Israel, vemos que siempre cometen los mismos sucesos, los mismos patrones de idolatría, de rebeldía, de no cumplir mandamientos, de no cumplir fiesta, no cumplir el día de reposo, etcétera, etcétera. Entonces Yahweh comienza a profetizar y comienza a decir a través de los profetas: se han rebelado contra mí, se han ido tras otros dioses, han adulterado, han fornicado, y Yahweh decide que a través del pecado de Salomón, Israel se dividiría en dos casas: el reino del norte y el reino del sur. Yahweh permite que Israel se dividiera. ¿Por qué? Porque todos se habían alejado de Yahweh. Vemos que la casa del norte específicamente estaba dividida, y la casa del sur también, como casa de Judá y casa de Efraín, o reino de Judá y reino de Efraín, reino del norte y el reino del sur. El norte estaba Efraín, donde era en sí gobernado, o que tenía autoridad, era Jeroboam, era uno de los jefes del ejército del rey David. Y el reino del sur era Judá y parte Manasés, donde el que gobernaba ese reinado era el hijo de Salomón, llamado Roboam. Y vemos que a partir de ahí Yahweh decide el reino del norte, Efraín, y el reino del sur, Judá, que caigan en cautiverio. Y lamentablemente muchas veces en muchas iglesias, institutos, esto no lo enseñan, y esta historia del pueblo de Israel es muy importante de conocer. Porque lo que Yahweh le profetizó a José de parte de Jacob, donde Efraín sería mayor que Manasés, Yahweh ya sabía lo que iba a pasar con Israel en el tiempo de Salomón. El reino del norte, Efraín, gobernado por Jeroboam, cae en cautiverio asirio en el año 722 antes del Mesías. Y el reino del sur, Judá, cae en cautiverio babilónico 70 años en el 586 antes del Mesías. Entonces, las dos casas de Israel tienen una consecuencia gravísima por causa de los pecados de adulterio, de fornicación reiteradamente. En otras palabras, Yahweh dice: los voy a llevar a cautiverio, que dos países paganos babilónicos los exhorten, los traten, los corrijan, y que paguen el precio y aprendan que no pueden seguir haciendo esto. Porque los profetas profetizaban y decían: porque Judá se fue a los montes y se revolcaba con otros maridos. Efraín también, los dos. A Efraín le di carta de divorcio. Yahweh expulsó a Efraín a través del cautiverio. Pero Judá no, porque de Judá vendría el Mesías. Entonces Yahweh permite que Israel se dividiera en dos reinos, que permitió que cayeran en cautiverio por la consecuencia de sus pecados, por no ser una novia santa para su hijo. Entonces la pregunta es: si Israel hubiese hecho bien las cosas del principio, ¿se hubiese casado antes con Yahshua? Claro que sí, pero Yahweh conoce todas las cosas. Él sabía lo que iba a suceder en toda la historia. Entonces, ¿qué pasa? Se cumplen las profecías de Ezequiel, de Isaías, de Jeremías. Jeremías 3:6 dice: ¿viste lo que hizo Efraín? Subió al monte alto y fornicó allí. Y después de haber hecho esto, yo dije: volverá a mí, dice Yahweh. Pero no lo hizo. Y su hermana hizo lo mismo, también fornicó. Yahweh quería que Israel sea una novia santa, un pueblo santo para él y para su hijo, y no lo hizo. Y siguió haciéndolo. Entonces, ¿qué hace Yahweh?
conociendo todo esto, en el monte Sinaí da una ley, Deuteronomio 24:1, sobre la carta de divorcio. Si un hombre toma una mujer y se casa y la encuentra en pecado o en adulterio, le hará carta de divorcio. Esa es una ley que Yahweh determinó en la Torá. Y la entregará en la mano a su mujer y la despedirá en su casa. Una vez que esta mujer esté afuera, podrá casarse con otro hombre. Pero si el último la rechaza, otra vez le tendrá que hacer carta de divorcio y la sacará de su casa. Y si esa mujer que se casó por segunda vez con otro marido quiere volver al primero, ya no puede tomarla como mujer. Eso es un mandamiento que Yahweh determinó en Deuteronomio en la Torá. Es decir, si alguien se casa, si vos o yo nos casamos y damos carta de divorcio y nos divorciamos por diferentes situaciones y la persona forma otra familia y quiere volver o vos querés volver con ella, dentro de la Torá ya no se puede hacer. Una vez que uno hace un divorcio, ya no se puede. ¿Qué pasó? Ahí Yahweh está hablando a través de Moisés sobre el divorcio. La mujer que se divorció 2 veces no puede tomar de nuevo a su primer esposo. Yahweh lo determinó en la Torá. Y esto tiene que pasar lo mismo en un matrimonio y entender esto. No me puedo casar y divorciar cuando yo quiero. Lo mismo pasa con Yahshua y su novia. Si la novia rompió la ketubá, el compromiso que tenía que estar delante del padre y para su hijo Yahshua, se fue tras otros maridos. Se casó con otros dioses, fornicó, adulteró. ¿Y qué hace Yahweh? Yahweh, al ver que en el antiguo pacto fue invalidado, violado, Yahweh decide hacer un nuevo pacto. Donde en ese nuevo pacto, Él decide darle una nueva oportunidad a la novia de Israel para que sea un pueblo Kadosh, santo para Él, y una novia santa para su hijo. Y Yahweh dice ahí, en Oseas, en Jeremías, Efraín se mezcló con los pueblos paganos, Efraín se fue, pero yo la haré volver. ¿Qué es lo que sucede? Yahweh toma a Israel, dividido en 2, Judá y Efraín, como una mujer adúltera, como alguien que rompió el compromiso, la carta de matrimonio. En número 5, Yahweh describe a una mujer infiel como Israel. Y la mujer infiel tiene que tomar agua amarga. Y si toma agua amarga y se le hincha el vientre y se le cae el muslo, es señal de que fornicó y que adulteró. Ahora, las consecuencias de esa mujer amarga era que de esa mujer infiel tenía que tomar agua amarga, y si había pecado, tenía que ser rechazada por su esposo, ser desnuda y golpeada en la calle, ser en sí insultada, que se burlen con ella y llegar a matarla o apedrearla, como quisieron hacer con esa mujer que adulteró, que Yahshua le salvó. Ahora, esa era la Torá y esa era la ley que Yahweh determinó en el Antiguo Pacto, donde Israel, el fin de Israel, de su consecuencia, era la muerte. ¿Pero qué sucedió? Yahweh, conociendo su Torá, lo que él determinó, sabiendo la condición de Israel, sabiendo que Israel había pecado desde el monte Sinaí y que vivía repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo, sabía que la novia ya no podía, Israel ya no podía ser una novia sin mancha para su hijo, porque ya tenía carta de divorcio Efraín. De Judá no, porque vendría el Mesías. Pero ¿cómo hacía Yahweh para que Israel pueda ser una vez más una novia para su hijo y un pueblo santo para él?
¿Qué dice la Escritura acá? Claramente, Pablo nos habla acerca de esto. La única forma, según la Torá de Yahweh, la única forma que el esposo, el primero, volviera a tomar esa mujer que había roto el compromiso, el matrimonio, que había ido tras otro marido, que se había fornicado, acostado con otros dioses, era que ese marido primero muriera. Y si moría, podía tomarle una vez más a su mujer. ¿Eso dice la Torá? Entonces la pregunta es, ¿por quién murió Yahshua? Por Israel. ¿Y de qué manera tenía que hacerlo? Tenía que morir. ¿Y qué más? Resucitar para volverla a tomar. Yahshua muere por Israel, por esas dos casas que se dividieron por causa de su pecado, por esa mujer infiel, por esa mujer que fornicó, que adulteró. Y Yahweh determina un nuevo pacto. Haré un nuevo pacto, no con la iglesia, no con los gentiles, sino con la casa de Israel. Haré un nuevo pacto, Jeremías 31, con la casa de Efraín, con la casa de Judá. No como el pacto anterior. No como el pacto anterior, que invalidaron mi pacto, que violaron, que se fueron tras otros dioses. Haré un nuevo pacto. Y escribiré mi Torá, mi Ketubá, mi contrato en su mente y en su corazón. Y todos me conocerán a través del Ruach HaKodesh, a través del Espíritu de Él. Yahweh decidido un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto vendría ese futuro esposo a morir por esa mujer adúltera, por ese Israel adúltero que pecó, que fornicó. Por eso Yahshua fue golpeado, escupido, insultado, desnudado, tomó agua amarga. Él tuvo que pagar el precio de esa mujer adúltera. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Dio su vida por amor, por esa novia, por ese Israel. Por eso en Mateo 10, Yahshua dice, yo he venido por ustedes, pero también por otras ovejas. Él vino por las dos casas de Israel. Mateo 15 dice, yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pedro habla de los expatriados de Israel, aquellos que tomaron otra identidad a través de los gentiles, pero que Yahweh sabía que iban a volver. Por eso Pablo entendía muy bien y conocía muy bien la Torá y entendía muy bien por qué Yahshua murió. Por eso, para entender bien por qué Yahshua murió y de qué manera sufrió, tenemos que entender la Torá, lo que Yahweh determinó desde el principio. Pablo dijo, la mujer casada esté sujeta por la Torá al marido, mientras esté vivo. Pero si el marido muere, ella queda libre de la Torá y del marido, para volverse a casar. Y si el marido muere y resucita, la mujer puede volver con su marido. Pablo entendía muy bien. Por eso, por medio del sacrificio de Yahshua, Israel puede volver a ser esa novia santa y sin mancha. Por eso el evangelio completo de Yahshua es este, que Yahshua no muere por todo el mundo, por todas las naciones, por todos los pueblos, sino por Israel, que fue predestinado, que fue escogido antes de la fundación de la creación de la tierra. Y Yahweh predestinó a Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus y todas las descendencias que vendrían. Y hoy estamos viendo que Judá
necesita ser restaurado y en parte está siendo restaurado, y Efraín también está volviendo a su verdadera identidad. Está volviendo a la verdad de Yahweh, a la Torá, está volviendo a su verdadera identidad como pueblo, como novia. La novia nunca fue una iglesia, la novia nunca fue una denominación, porque eso lo puso Constantino en el siglo IV, en los concilios de Nicea y en los concilios siguientes que luego vinieron. Lo que pasa es que nosotros hemos recibido muchas enseñanzas erradas acerca del Evangelio. Yahshua murió por las dos casas de Israel. Yo sé que muchos hermanos creen que Yahshua murió en un madero, pero cuando estudiamos las Escrituras, muere por las dos casas. Yahweh le dice a Jeremías que agarre dos palos, que escriba Judá y Efraín, y que de los dos palos sean uno y habrá un rey. Yahshua muere por las dos casas de Israel, por los dos palos. Porque siempre hay hermanos que dicen, no, murió en un palo, murió en dos palos. En realidad él muere por las dos casas. Y en el tiempo de los romanos, y esto yo ya lo he dado en otros estudios, morían en una cruz. Antiguamente morían en una X o en una estaca, pero también morían en una cruz. Yahshua cargó los dos palos. Él murió por Israel, por las dos casas. Y tenemos que entender que Él murió en el tiempo correcto, ni antes ni después. Él fue aquel que pagó la deuda. Por eso dice que Él pagó el acta de los decretos que estaba contraria. ¿Decreto de qué? De que la mujer infiel tiene que morir. Por eso, Yahshua, por medio de su sangre, por medio de su cuerpo, nos dio un nuevo pacto autorizado por el Padre. Por eso cuando Él estaba muriendo, Él claramente dijo, consumado es, hecho está pagada la deuda. Israel ya puede volver. Israel ahora tiene oportunidad de poder ser el pueblo de mi Padre y ser la novia y la futura esposa mía. Por eso Yahshua le dijo a los discípulos, tranquilos, yo me voy. Pero yo me voy y me voy a preparar un lugar para ustedes. Si no fuera así, no les hubiese dicho. Me voy a ir y voy a regresar. Y donde yo esté, ustedes estarán conmigo. Porque ustedes son la novia. Porque ustedes son los predestinados. Ustedes son los escogidos. Y yo di mi vida por ustedes y para todo aquel que crea. Por eso tenemos que entender, y eso lo estudiábamos la otra vez en el mensaje de la predestinación, quiénes son los escogidos y quiénes son los llamados. Los escogidos son los que vienen del pueblo de Israel, de las dos casas. ¿Quién es Efraín? ¿Quién es Judá? Esos son los escogidos, donde Efraín hoy está entre las naciones y Yahweh los está llamando. Son esos escogidos predestinados que el Padre tiene. Pero la salvación de Yahshua llegó a las naciones porque Efraín se fue a las naciones. Entonces, ¿solo Israel se salva? Todo aquel que crea en Yahshua se puede salvar. ¿Por qué? Porque todo aquel que crea, aunque sea de otro país, aunque adore a otros dioses, aunque esté totalmente viviendo bajo el paganismo, si se arrepiente de sus pecados y adora al verdadero Creador y acepta a su Hijo, puede ser parte del pueblo de Israel. Porque entiendan algo, no es el pueblo de Israel por medio de la sangre, descendencia o linaje, sino que es por medio de la fe. Es por medio de esa fe de Abraham, el padre de la fe. Nosotros somos parte del pueblo de Israel por medio de esa fe. Y somos parte de Israel por medio del nuevo pacto que Yahshua hizo, por medio de su sangre, por medio de su cuerpo, por medio de su sacrificio.
Por eso tenemos que entender el Evangelio completo. Ese es el Evangelio completo. Por eso cuando Yahshua regrese a buscar, va a buscar no una iglesia, no va a buscar tampoco gentiles, porque la palabra gentil, que en hebreo es goyim, son paganos. Y en la iglesia nos enseñaron que vos, que yo, somos gentiles. No somos gentiles, no somos paganos. Somos parte del pueblo de Israel. ¿Y cómo sabes, Eric, que somos parte del pueblo de Israel? Porque si vos escuchaste el mensaje de salvación de Yahshua y lo aceptaste, sos parte de Efraín. Porque el predestinado sabe cuál es la verdad. El escogido sabe cuál es la verdad. Si está adorando a falsos dioses, deja sus dioses y sigue al verdadero Elohe. Y podemos ver el ejemplo en el antiguo pacto a Rahab, una mujer totalmente pagana que adoraba a otros dioses. Guardó a los espías en su casa, creyó en el verdadero Elohe, Yahweh, el Elohe de Israel. Y a través de la descendencia de ella vino el Mashiach. Entonces tenemos que entender bien claro esto. ¿Dónde está Efraín? Está en millones y millones de cristianos en las iglesias. Y está en millones y millones de personas en el mundo, en diferentes países. ¿Quiénes saben quiénes son? Solo Yahweh. Yahweh los va a traer a través de su Ruach. Y ya los está trayendo. Y uno de los lugares que el Padre permitió que venga es la senda antigua. El ministerio de la senda antigua. Por eso dice Pablo, Romanos 8, lo que antes Yahweh conoció, los predestinó. Y no solo los predestinó, los llamó. Y no solo los llamó, los justificó. Y no solo los justificó, los glorificó. Por eso es un privilegio entender el evangelio completo de Yahshua. No somos iglesia, no somos gentiles. El término iglesia es un término griego, un término romano. Somos un pueblo. Somos una nación espiritual por medio de la fe en Yahshua. Somos un linaje espiritual por medio del sacrificio de Yahshua. Por eso volvemos a nacer. Por eso, por medio de Yahshua, recibimos el reino del Padre. Yahshua claramente dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién era el reino de los cielos? Yahshua. Yahshua trajo el reino. Miren lo que dice Pedro, 1 de Pedro 2:24. Porque Yahshua cargó los pecados de su, dice la Reina Valera, iglesia. Error. Yahshua cargó los pecados de su novia y de la humanidad, escogidos y llamados. Porque estábamos muertos, ahora vivimos para Él. ¿Por qué estábamos muertos? Porque por nuestros pecados y todos los pecados anteriores del pueblo que habían cometido. Pero ahora vivimos para Él. Ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al verdadero pastor y Él guardará sus vidas. Yahshua es nuestro buen pastor. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. ¿Quiénes son los escogidos? ¿Quiénes son los que son parte del pueblo de Yahweh? Los que escuchan la voz de Yahshua y lo obedecen. Hebreos 9:28 dice, Yahshua vendrá por segunda vez, no para tratar con el pecado, porque ya lo hizo, sino para salvación de aquellos que lo esperan y anhelan fervientemente. ¿Quiénes son los que se van a ir con Yahshua? Los que realmente saben quién es Él. Los que tienen fe en Él, los que creen en Él.
Yahshua murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre y Él intercede por nosotros. ¿Y quiénes son nosotros? La novia. Yahweh sabía que el pueblo de Israel una vez y una vez y una vez más y una vez más iba a cometer pecado, iba a cometer infidelidad, iba a cometer adulterio, fornicación. Entonces Yahweh determinó un nuevo pacto. Yo determiné que el marido tomará a la mujer, pero tiene que morir. Y él permitió que su hijo viniera para darle una nueva oportunidad a Israel. Y la pregunta que hay gente que se hace y dice, ¿y por qué Israel? ¿Y por qué Israel? ¿Todo Israel? ¿Todo Israel? Sí, todo Israel. Pero el Israel de Yahweh, y escúchame bien lo que voy a decir, el Israel de Yahweh no es el Israel que nosotros conocemos ahora, que está en la tierra prometida. Porque ese Israel necesita restaurarse, necesita salir del pecado, del paganismo, de la idolatría. Ese Israel está contaminado, como Judá que habita ahí y como Efraín que está en las naciones. Yahweh quiere un pueblo totalmente diferente, totalmente descontaminado. Y Yahweh quiere una novia santa y sin mancha, preparada para su hijo. Por eso, nada nos podrá separar del amor de Yahweh, que es en su Hijo. Nada. ¿Cómo demuestra el amor de Yahweh a nuestras vidas? Por medio de su Hijo. Por eso Yahshua fue claro con los discípulos. Vayan y prediquen la Besorá, las buenas nuevas. La versión Valera dice a toda criatura, en realidad a toda persona. Vayan. Pedro dio testimonio. Bajó un lienzo, animales impuros, mata y come, mata y come, mata y come. ¿Cómo voy a comer cosa inmunda? No llames inmundo lo que yo santifiqué. Esos animales representan a Efraín dentro de los gentiles, que son paganos, que están sucios delante de mí. Quiero que entiendas que el evangelio tiene que llegar a Judá y tiene que llevar a Efraín. Yahshua se le presenta a Saúl, a Pablo, y Pablo fue transformado. Y él fue a esos lugares que estaba Efraín. Y tenemos que entender que desde el siglo I, el evangelio de Yahshua, cada siglo que pasó, fue predicado el evangelio. Lo malo que sucedió es que el evangelio, la Besorá de Yahweh y de Yahshua, fue contaminada. ¿Por quién? Por Roma, por la Iglesia Católica. Y el que conoce la historia hasta el día de hoy, desde el siglo I, entiende lo que estoy diciendo. Por eso nosotros hemos adoptado un evangelio en castellano y en español contaminado, donde la Iglesia Católica se encargó de ensuciar la verdad de Yahweh. Pero bendito Yahweh, que en este tiempo, hace ya varios años, el Padre está trayendo a su pueblo a las raíces hebreas, que es su identidad, que no es religión, quiero que entiendan algo, que es la identidad verdadera del pueblo de Yahweh, que son los nombres correctos, que son las doctrinas correctas, que son en sí las verdades correctas del Padre. Por eso dice la Escritura en Marcos 16:15, anuncien las nuevas buenas, las buenas noticias a toda persona. El que crea será salvo, mas el que no crea será condenado. El evangelio de Yahshua fue para los escogidos, pero también para los llamados. Pero para todo aquel que crea será salvo, porque el que no crea será condenado. El que no cree en Yahshua, el que no acepta su sacrificio, será condenado. ¿Pero por quién? ¿Por Yahweh? ¿Por Yahshua? No, por el mismo pecado
que habita en el hombre. Porque Yahweh determinó desde el principio que la paga del pecado es muerte. Por eso dice Juan 3:16. Porque Yahweh ama tanto al ser humano que entregó, que dio a su único hijo, para que todo aquel que crea no se pierda, mas el que no crea sea condenado. Entonces, si leemos Juan 3:16 en castellano, en el español, tenemos un evangelio incompleto. Bueno, entonces Yahweh murió por la humanidad, por todo el mundo. Y todo aquel que crea en él será salvo y el que no crea se perderá. Pero más allá el evangelio de Yahshua. La Besorá de Yahshua, el evangelio, es mucho más allá de eso. Yahshua murió por Israel. Es Israel que adulteró, que pecó. Él por amor entregó su vida. Y Yahweh desde el principio de la creación dijo, voy a hacer una familia, voy a hacer una bet, una casa, voy a formar un hogar desde el principio. Pero sé que la novia de mi hijo va a fallar, sé que va a equivocarse, sé que va a adorar a otros dioses, sé que el mismo ángel que se me rebeló contra mí desde el principio va a ser contaminado de ellos, aún va a engañar al primer hombre que voy a crear. Yahweh ya sabía todo. Yahweh sabía que tenía que hacer otro pacto. ¿Y por qué lo permitió? Porque Él es amor, el Jahaba. Yahweh no es amor en sí, como muchos dicen, sí, Yahweh es amor, Yahweh tiene amor. No, su esencia es Jahaba, su plenitud completamente. Y Él permitió que la creación se equivoque, erre, y Él permitió. ¿Para qué? Para que todo aquel que viva en esta tierra eligiera ser parte de ese pueblo que Él determinó, de esa novia, esa futura esposa, ¿o no? Por eso el evangelio completo de Yahshua es entender que Yahshua muere porque tenía que cumplir la Torá de Yahweh. Yahshua dijo, yo no he venido a abolir la Torá, no he venido a anularla, he venido a cumplirla. Mi padre desde el principio determinó que para que la mujer vuelva a su primer marido, tiene que morir el marido. Yo voy a morir. Voy a morir por ese pueblo que Él eligió para mí, por esa novia que Él eligió para mí. Y Él se entregó por amor. Y Él se entregó porque lo hizo por amor, no por obligación. Yahweh lo permitió. Y Él murió y resucitó. Y resucitó y Él prometió que volvería en las nubes. ¿Por quién va a venir? Por esa novia santa y sin mancha. Y cuando se la lleve, ocurrirá la boda del Cordero. Ya no será más novia, será esposa. Y en esa boda estará la novia y los invitados. ¿Quién es la novia? Es Israel espiritual de Yahweh. ¿Y quiénes los invitados? Los llamados de las naciones. Así que hasta acá el mensaje de hoy, el evangelio completo de Yahshua. Poder entender por quién murió Yahshua. Murió por ese Israel rebelde, que pecó, que fornicó, donde se dividió en dos casas. Él muere para que las dos sean una. Y después de tantos años, Israel está siendo restaurado. Pero tenemos que entender algo, hermanos. La novia tiene que estar santa y sin mancha. Y para entender santa y sin mancha, ¿qué significa? Vamos a verlo la próxima semana, donde va a ser el tercer mensaje de la serie de estudio La Predestinación, donde vamos a entender quién es la novia
qué función tiene que cumplir la novia y cómo la novia tiene que estar santa y sin mancha para la venida de su amado novio. Así que damos gracias al Padre, bendecimos el nombre de Yahweh, gracias a todos que siempre están conectados, que el Padre les bendiga. Entonces ya, si el Padre lo permite, próxima semana estaremos con el tercer mensaje donde vamos a estudiar quién es la novia. Así que no te pierdas ese mensaje y que podamos entender completamente este mensaje, el Evangelio, las buenas nuevas de Yahshua. ¿Qué hay que hacer? Hay que predicar. ¿Dónde? Donde Yahweh mande. Y muchas veces Yahweh va a traer las almas. No hay que salir desesperados. Vamos a hablar, vamos a predicar cuando el Ruach nos lleve a hacerlo. Y después las almas van a venir. ¿Y quién sabe quiénes son los escogidos, los llamados? Eso se encarga el Padre a través del Ruach. Nosotros tenemos que enseñar correctamente las Escrituras. Yahshua muere por Israel. Y si vos crees que Yahshua es el Hijo de Yahweh y que murió para darte perdón, salvación, vos podés ser parte del pueblo de Israel. Podés ser parte de esa novia que se tiene que preparar para la segunda venida de su Hijo. Así que gracias, amados. Yahweh les bendiga. Buen reposo. Shabbat Shalom para todos. Que tengan también un buen comienzo de semana y estaremos próxima semana con nuevos mensajes de la serie de estudio y con la escuela del ministerio. Pronto estaremos también con las fiestas de Yahweh. Se acerca ya Pesaj, así que estaremos pronto conectados. Bendiciones y Yahweh les bendiga. Shalom.